Licenciado, buenos días, ¿cómo estás? Luz Helena, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues platícanos de qué nos vas a comentar hoy, el punto jurídico. ¿Cuál claro es el que tema? sí, claro que sí, Luz Helena. Pues mira, hemos estado platicando sobre temas jurídicos, sobre todo de índole familiar, ¿no? Que hablamos de los testamentos, luego de cómo cuando eres deudor y el tema del aval y todo esto. Y ahora quiero platicarles de un tema que es muy conocido, muy popular, las famosas pensiones alimenticias, Luz Helena. Mucho se conoce sobre esto, porque como digo yo a veces en tono irónico, en cada centro laboral seguro hay más de uno, ¿no? Que tiene asegurado un porcentaje de su salario para cumplir con esta pensión alimenticia a sus hijas o a sus hijos, ¿verdad? Lamentablemente, ¿sí? En México sigue sucediendo en nuestro país que 7 de cada 10 personas que están inmersas en un divorcio posteriormente no cumplen con su pensión alimenticia, y esto genera, Luz Helena, un problema social, porque los niños dejan, o jóvenes después, de lado los estudios y tienen que comenzar a trabajar muy pronto, y todo esto abona a un desequilibrio que hoy tenemos en la sociedad, que repercute luego incluso hasta en temas de índole penal, ¿no? O sea, claro, que se van por otro lado nuestros niños. Entonces, bueno, el enfoque jurídico de hoy, Luz Helena, además de comentarles a todas las madres de familia que que caen en esta hipótesis, ¿no? Que tienen la patria potestad de los niños y que pueden acudir, ¿sí?, ante un juez a solicitar una pensión provisional y luego una pensión definitiva en 2 semanas. Escúcheme bien, auditorio, en 2 semanas un juez de lo familiar, Luz Helena, otorga una pensión provisional si uno acredita, desde luego, con la documentación adecuada, que los niños son del padre que es deudor alimentista, y en 2 semanas, repito, el juez de lo familiar otorga esa pensión provisional a razón del 30 o el 50% del salario que percibe el deudor alimentista. Entonces, bueno, aquí, además de esto, quiero comentar, Luz Helena, que hay una cuestión que poco se conoce, de que incurrir en la omisión del pago de una pensión alimenticia es un delito penal. Está tipificado el incumplimiento de pensiones alimenticias como un delito. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente incurre, sobre todo el deudor alimentista, en la desfachatez de decir, oye, yo no tengo ingresos formales. O sea, ¿a mí cómo me van a fregar? Yo no quiero cumplir con mis hijos. Increíble, pero así es. Claro. Hay mucha gente que cae en este supuesto. Si yo no voy a cumplir y no tengo ingresos fiscales, no me reconocen un ingreso, no tengo un patrón formal, y por lo tanto, que le haga como pueda la señora. Pues, oh sorpresa para, insisto, la audiencia, es un delito, ¿verdad? Entonces, si la señora, que en este caso en representación de los niños, denuncia a Luz Helena, muy probablemente termine privado de su libertad el deudor alimentista. Entonces, bueno, esto dejarlo ahí, y también una muy buena noticia, ¿verdad? Que como hemos conversado sobre, bueno, aquí el esfuerzo valioso de la diputada Cárdenas con la ley Quemón, y que recientemente a nivel federal en la Cámara de Senadores ya se aprobó, ya transitó el tema de el padrón de deudores alimentistas, es decir, que haya un esquema en donde se exhiba, se evidencie a todos aquellos que caen en este supuesto, que no están cumpliendo con la obligación alimentaria en función de garantizar los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, para que, ojo, Luz Helena, auditorio, se les exhiba a tal grado de que repercuta en sus trámites, que no puedan sacar un pasaporte, que no puedan incluso llegar a fungir como parte en un contrato matrimonial, o sea, es decir, aquel que debe no solo va a traer la bronca en un juzgado familiar o, como ya dije, ante un juzgado penal, sino también
socialmente va a tener obstáculos para sus diversas tramitologías a partir de esta buena noticia que sucede en la Cámara de Senadores, donde se aprueba esta reforma en la Ley General para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Luz Helena. Sí, y aparte de esa búsqueda que hicieron nuestros legisladores de tratar de garantizar pues los derechos fundamentales, la alimentación, educación de nuestros niños, en esencia la dignidad, también este tema que considero, no sé si tú lo ves así, de que incrementa la cultura, en este caso de la denuncia, o que las madres o padres de familia que tienen la patria potestad de sus menores hijos, acudir a hacer este procedimiento, porque muchos padres o madres de familia mejor no lo hacen porque al fin pues no me va a pagar, o para qué hago si conozco a Julanita o a mi amiga que sí hizo todo el procedimiento y al final como quiera ni pagó. Entonces esto apoya. Sí, aquí pues es el exhorto, precisamente como bien señalas, Luz Helena, a que permee esta cultura de decir, no se agüiten, permítanme la expresión, si el pelado que está incurriendo en ser deudor alimentista, en esta hipótesis de rehusarse a cumplir con sus niñas, con sus niños, no se agüiten, hay que demandar la pensión alimenticia en un juzgado familiar. Si no se logra porque el señor efectivamente tiene un oficio o una profesión cuyos ingresos no son acreditables de manera formal y parece que la persona se está burlando de usted y de sus niños, hágalo penalmente y cuente con que ya el Estado, a través de este esfuerzo que comentamos, que recién sale de la Cámara de Senadores, se va a encargar de hacer lo propio, exhibiéndolo y orillando al deudor alimentista a que cumpla, so pena de que de no hacerlo tendrá obstáculos en sus tramitologías ordinarias. Ya lo dije, como sacar el INE, el pasaporte, incluso volverse a casar, es decir, ya va a ser un obstáculo, lo van a poner como requisito de tal suerte que no va a poder continuar con su vida normal. Pero yo sí quisiera hacer énfasis, sobre todo, Luz Helena, antes de cerrar, en que es un delito. O sea, señoras, madres de familia que nos están escuchando, no basta con que, oye, pues no vamos a poder justificar ante un juzgado familiar cuando se haga el estudio socioeconómico, pues no tiene un patrón formal el señor. ¿Cómo le vamos a asegurar un 30, un 50% para que cumpla y puedan mis hijos tener acceso a la educación, a una vivienda digna, al sano esparcimiento? Si el señor no lo puede, parece trucha enjabonada, ¿no? Decimos los abogados que estamos demandando a un deudor alimentista, oye, parece trucha enjabonada. Bueno, que tengan presente que es un delito. El incumplimiento de pensión alimenticia es un delito tipificado en el Código Penal, entonces de ahí que esté facultada la persona para poder denunciar, y si no cumple el deudor, pueda esto terminar en un procedimiento penal y la persona privada de su libertad. Para cerrar, para quien nos acompaña y tal vez piensa, bueno, lo voy a hacer, ¿es costoso iniciar este procedimiento hablando, por ejemplo, de pedir alimentos? No es costoso. Sí. A ver, pues sí, muchos abogados, en mi caso, por ejemplo, particulares, que de hecho vemos, pues digo, así escaneado un estudio socioeconómico de la posibilidad de pago que tiene la señora en este caso, y lo que hacemos muchas veces es, ¿sabe qué? No se le cobra hasta que se le pueda asegurar una parte al marido o al que fue concubino, al padre de los niños, ¿verdad? Y de ahí se cobra el abogado. Y también si es una persona de muy escasos recursos o lo que va a asegurar no es propicio para cobrar un honorario, se les recomienda a toda la audiencia, Luz Helena, acudir a la Torre Bicentenario, a la oficialía, a la Defensoría de Oficio, en donde los servicios son gratuitos y tienen la obligación constitucional el Estado de garantizar una buena defensa en representación de los niños, ¿verdad? Para las madres de familia. Ok, ¿dónde te encontramos con toda esta información, licenciado? En mis redes sociales, por favor, Luis Torre Alillán MX, en Twitter, en Facebook, en Instagram.